Bueno, entonces un cordial saludo para nuestras, nuestros asistentes a este Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Hoy tenemos eh, el gusto de poder escuchar al profesor Pablo Felipe García, licenciado en Filosofía y Letras y en Literatura Española y Latinoamericana de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Felipe. Sí, señor. Vale. Eh, entonces, pues sin más preámbulos, Felipe tiene la palabra, insisto. eh, Mientras que él está haciendo la presentación, todos los micrófonos están silenciados. Felipe, activa por favor tu micrófono nuevamente y lo silencias. Listo. Eso. Y una vez Felipe termine, pues entonces habilitamos los micrófonos. Recuerden que para levantar la mano en el botón de reacciones, allí está la posibilidad. Pablo Felipe, es un gusto tenerte acá en este espacio y escuchar y aprender de vos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Einar Iván, por la invitación. Buenos días a todos y todas. Es un gusto nuevamente estar en este espacio tan importante para nuestro ejercicio académico, vivencial, emotivo, que hace parte de todas esas reflexiones que venimos sosteniendo en el programa de filosofía del Club Virtual de Lecturas de Filosofía. Nos ha posibilitado a nosotros y nosotras de alguna manera poder deambular en esos textos, autores, autoras, que en cierto sentido han sido relegados. Es la idea que yo he tenido en mi vida académica, básicamente, es tratar de visibilizar todos estos autores, autoras, que el canon aséptico, por una parte, de la filosofía institucionalizada ha impedido que conozcamos. Hay una especie de canon unificado en las universidades de cualquier tipo, donde la historia de filosofía está trazada por, como dice Deleuze, los vencedores, retomando un poquito a Benjamin, y que en alguna manera la historia se ha encargado de borrar, tachonar, de apaciguar esos otros y esas otras que han hablado, han interpretado, han vivenciado el mundo, y que la idea que yo he tenido es básicamente darles voz y que nuestros y nuestras estudiantes los conozcan. El periodo pasado comencé con Bataille, George Bataille, que ahorita también va a ser nombrado, va a ser aún en su ausencia, va a estar presente constantemente en relación a lo que dijo y dejó de decir. Como dice Blanchot, ese lenguaje indecible, lo que no se puede pronunciar, pero que es pronunciado por el silencio y que va a estar allí. Entonces siempre he tratado, lo voy a presentar ahora, de hablar de estos ilustrados malditos, como lo dice Foucault, estos pensadores como son Blanchot, con toda eh, su ausencia. Recuerden que solo de Blanchot tenemos una foto, tanto de que se pensaba que Blanchot no existía, sino que era simplemente un grupo de pensadores, entre ellos Derrida, que escribían de vez en cuando sobre crítica literaria, filosofía, sociología y demás, pero que después de su muerte y su eternización, como dice el mismo Derrida, nos aparece como fantasma. Por otro lado, Bataille, que les nombraba ahorita, ese otro ilustrado maldito pornógrafo, eh, que intentó ser cura, pero que encontró en los burdeles la mejor iglesia que podía tener, y que hizo un análisis de la economía con su libro La parte maldita, y que hace parte de la noción de gasto, que ya lo eh, tratábamos de diseccionar el periodo pasado, y el que nos converge y convoca en este momento es Pierre Klusowski, este otro autor, dibujante también, hermano de Balthus, un pintor muy interesante que se lo ha acusado con todo esto que viene ahora de la cultura de borrar la cultura que trata de eliminar todo pensamiento que no se hace parte del pensamiento o de lo políticamente correcto, y que se lo ha clasificado como un pedófilo por su pintura, desconociendo momentos históricos y interpretaciones del momento. Ahí les recomiendo la obra de un artista, Henry Darger, para traer a colación todo lo que sucede. Henry Darger era un obrero brasilero que emigró en Estados Unidos y que vivía en un cual indigente en un cuarto de mala muerte, y que murió en los años 70 sin pena ni gloria,
pero quien la arrendaba entró a limpiar el cuarto y encontró una serie de obras bastante interesantes donde demuestra un poquito hablando de las sublimaciones y todo el proceso de catarsis que puede tener el arte, cómo este individuo, este personaje, sin haber sido artista en su momento, propone lo que es el arte knife o el arte también de lo monstruoso o las márgenes, y donde describe a una serie de niños y niñas en un mundo de tortura. Se supone que él desconocía el cuerpo de la mujer, aunque murió a los 70 años, y pintaba a las niñas con pene, con falos. Bueno, hay una gran cantidad de elementos, pero entonces, la idea de esto básicamente es que podamos conocer estos pensadores y pensadoras marginales. Es lo que siempre me ha traído. Todo lo que habita las márgenes me cuestiona y me parece que es sumamente atractivo por el dolor o la tragedia que les albergan. Para esto, como dice Deleuze, traigo una línea de matriz referencial que nos posibilita a nosotros hablar en común. Digamos que básicamente Pierre Clusowski y este libro que nos converge en este momento es una excusa para hablar sobre el cuerpo. Vamos a decantar en algún momento en la construcción social o el uso contemporáneo del cuerpo, que es otra de las cuestiones que constantemente me está cuestionando y obsesionando. Cada quien con sus parafilias está de alguna manera buscando excusas para poder sobrevivir y soportar la existencia, y vemos en estas cuestiones, en mi caso, con todo lo que es lo marginal, una metáfora de la existencia y la negación también de la vida misma. Entonces, en este preámbulo se toma directa o indirectamente cuatro personajes. En primer lugar, posteriormente vamos a hablar también que toma Bataille y también una cuestión del cristianismo. Pero digamos que la línea temática conceptual que inspira y también cuestiona el mismo incluso es que está por estos personajes Sade, con todo el uso del cuerpo, el sargento del sexo, como lo dice Foucault, que representa en el arte erótica o en la economía del erotismo una forma de transgresión del cuerpo. Entonces ahí Sade es un elemento fundamental. Recordemos que los pensadores, buena parte de los pensadores franceses de primera y segunda parte del siglo XX vieron en Sade un sancionador de lo que sería el cuerpo posteriormente victoriano y un precedente de lo que es el cuerpo como transgresión. Recordemos a Apollinaire, este padre del surrealismo con sus diferentes formas de asumir el cuerpo como transgresión, que eso lo ondearían después en el siglo XX. Vamos a tomar también a Fourier, este pensador del socialismo utópico. Grusowski asume mucho el marxismo, pone su libro La moneda viviente, que es publicada en 1970, llamémosle, gravitando en el marxismo, pero los ortodoxos marxistas lo descalificaron, diciendo que simplemente era un teólogo místico. Sí, el insulto mismo que le decían a Bataille, que le dijo Sartre en algún momento que era un místico, pero recordemos a Heidegger que dijo que era la cabeza pensante más importante de Europa, y que de alguna manera Fourier le da la cuestión económica de ese socialismo utópico para entender la economía como un intercambio. Esto muy de la mano también de Bataille sobre el potlatch. Recordemos el gasto improductivo, esa necesidad de gastar por medio del derroche la acumulación de energía. Ahorita lo retomamos. De Nietzsche, como también buena parte de los pensadores franceses y europeos en general en el siglo XX, retoma todo lo que tiene el retorno. Tiene un libro de los 60 que se llama El Círculo de Nietzsche, que es bastante interesante. Y de Freud y sobre todo del psicoanálisis. Recordemos que también en uno de los seminarios en los años 60, Lacan retoma el concepto de fantasma, simulacro de Clusowski, sobre todo en su obra literaria. Y retoma el concepto de fantasma, que es muy importante Clusowski aquí, como representación que recrea lo que asume el sujeto frente al objeto o el entorno. Es un concepto que abordaremos más. En algunas traducciones se puede asumir tanto fantasma como fantasía. Es interesante este ejercicio frente al psicoanálisis, esa emergencia del psicoanálisis que también tienen los pensadores franceses en el siglo XX, que reúnen o conjugan el marxismo y el psicoanálisis en el Freud, en Freud más que en Lacan. Pero bueno, ahí vamos hablando. Y también en esta matriz estaríamos hablando, como lo dije anteriormente,
como sombra, Georges Bataille con el concepto de gasto improductivo o derroche, retomando un poquito para que comprendamos en la noción de gasto, un ensayo que escribe Bataille en el año 1933, en Entreguerras. Algunos hablan que es un texto muy ingenuo, que posteriormente lo toma como prólogo en La parte maldita, un libro que publica en 1949. Bataille dice que se debe pensar una economía general, es decir, que esa relación de intercambio económica sustentada por el capitalismo industrial simplemente es la tesitura que emerge de otro tipo de vínculo o intercambio económico que está sustentado en el potlatch, es decir, que siempre tenemos un excedente que tenemos de derrochar. Por eso las fiestas, las guerras, los sacrificios son formas acumulativas de derroche de un gasto necesario de gastar. Las sociedades contemporáneas somos muy prácticas en eso. Pensemos en los fines de semana tradicionales de una persona común y silvestre en las sociedades actuales, donde esa semana de acumulación, bien sea por capital o por trabajo, se derrocha a través de la fiesta, el exceso, el consumo de licores, de drogas, en fin, de cualquier forma de gratuidad. Y vemos en eso un intercambio tan importante como la venta de trigo, dice el mismo Bataille. Y a la par, también un concepto muy importante que va a imperar en todo el pensamiento de Klusowski, que es el cristianismo como simulacro, como proyección de lo que es, acuerde, bueno, más adelante vamos a leer una cita para comprender eso. En síntesis, para ir cerrando esta parte de la estructura en la cual converge al mismo Klusowski, tenemos que entender que algunos afirman que Klusowski es el último teólogo, y esa relación con lo pornográfico es bastante interesante porque es entender el cuerpo como un lugar sagrado, pero un lugar sagrado expuesto a los excesos. Es una teología perversa, si lo podemos llamar, y simplificar groseramente, y comprende ese cristianismo erótico que en el cuerpo, pongamos el icono o la imagen del Jesús crucificado, que a la par de representación del dolor también es una representación del placer, o la pintura de la obra de Benigni de Santa Teresa, que hablamos también con Bataille, y que es una representación tanto del misticismo, esa cercanía con lo divino, pero también de lo orgiástico y la orgía erótica, es placer y dolor a la misma vez. Siendo así, y como lo dije anteriormente, lo ponemos en esta ruta que Foucault hablaría bien entrado los años 70 con como los ilustrados malditos. Bataille, como lo dije ahora, Bataille tiene ciertas cercanías con el surrealismo. Blanchot, este hombre eterno, como dice Derrida, que escribió libros tan importantes como El libro que vendrá, La escritura del desastre, los espectros de Marx, y que escribió, fue el primero de hacer un homenaje a Foucault posterior a su muerte, y Klusowski. Entonces estos son los ilustrados malditos. Tienen muchas características en particulares. En Klusowski también es importante decir que, aparte de ser filósofo, fue escritor, como fue Blanchett y Bataille, y fue también pintor, como su hermano Balthus. Ellos entendían que la filosofía en buena parte se hacía a través de la literatura, y es una de las discusiones que se sostiene en lo que tiene que ver con la filosofía latinoamericana. Algunos y algunas han sostenido que la filosofía en Latinoamérica se hace a través de la literatura, y retoman todo lo que es el boom latinoamericano desde los años 60, 70, y que comprenden que el espíritu de lo que es la latinoamericanidad está en la literatura más que en los mismos intentos filosóficos del mismo. Entonces, estas cuestiones orgiásticas del arte, de la filosofía, de la misma cuestionamiento de la religión, porque tanto Bataille como Klusowski pasaron por cierto momento de inclinación hacia lo religioso, sobre todo en esos momentos de crisis, cuando Bataille entra al monasterio, si lo podemos decir, en periodo de la Primera Guerra Mundial. También lo hace Klusowski, pero se dan cuenta que la religión es un vehículo para la exuberación o lo voluptuoso del cuerpo, no por la negación del mismo, como lo diría Platón, como la cárcel del alma, sino que el cristianismo de alguna manera genera simulacros
y esos simulacros es una representación del cuerpo como un cuerpo de excitación, un cuerpo de desobramiento, como le dice Blanchot, donde el placer, lo voluptuoso, que es un concepto bastante interesante y importante, hace parte del panteón propio del cristianismo. Entonces el cristianismo para estos pornógrafos, para estos teólogos, no es tanto la negación del placer, sino más bien entienden que el placer y el exceso es un vehículo para encontrar el rostro de Dios. Recordemos que ellos también tenían una revista entre guerras, entre el 33 y 36, que se llamaba Céfale, ese Dios decapitado, la cabeza sinónimo de la razón, y donde en el bajo vientre tenía un cráneo, la muerte también incesante como forma o postura de lo que es el pensamiento y sobre todo occidental, y el sacrificio. Aquí vuelvo y reitero, el concepto de sacrificio es un elemento fundamental que ya lo retomaría también René Girard en un libro muy importante sobre el sacrificio, pero que aquí lo vemos o lo cuestionamos no tanto como ahora el proceso de resignificación, como asesinato de un otro para enaltecer a una divinidad, sino como todos esos procesos en los cuales diariamente estamos sacrificando algo de nosotros y nosotras mismas para poder satisfacer o satisfacernos. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de cómo en la contemporaneidad deseamos más de lo que necesitamos, y en una construcción que muy bien lo aborda el psicoanálisis con el concepto de escasez, que lo toma Lacan muy bien de Freud, pero que es luego negado o reposicionado o reterritorializado por Deleuze y Guattari con todo lo que tiene que ver con el deseo, no tanto como falta, como escasez, sino más como producción, con la idea de fantasma de grupo y demás. Pero bueno, es más o menos el escenario en el cual se desenvuelve este libro, que es, como lo dije, La moneda viviente, que lo escribió en 1970, y una carta muy bonita de Foucault, que en algunas ediciones, yo lo tengo aquí, es la misma traducción que la hace Axel Gasquet, es un pensador latinoamericano bastante interesante, y esta es una edición de la 40, es una editorial muy bonita. Este libro es con un funesto deseo de Kluzowski, todas sus novelas me parece bastante interesante. Otra cosa para hablar un poco de su vida, porque hablar de la vida de alguien nos ayuda a comprender su obra, aunque en buena medida, como dice Cioran, lo importante de estos pensadores es que no dejaron sistemas filosóficos como lo haría un Kant, un Hegel, sino que dejaron obra. Y la obra es para desobrarse, no hay ese ejercicio de autoridad que podría darse en algunos momentos. Entonces, esto es lo que son ellos. Entonces, retomando esta libro, lo edita Kluzowski en 1970, Foucault le escribe una carta muy bonita, comprende que es Foucault, que es un libro bastante complejo de leer. Después de varias lecturas es que lo comprende y trata de enaltecer la importancia de este, comprendiendo que es uno de los mejores libros que se editan en su momento para comprender lo que es el cuerpo y el intercambio más allá del dinero, que es básicamente. Entonces, esto, como lo dije anteriormente, es una excusa. Básicamente, los ilustrados malditos, la moneda viviente, es una excusa para comprender lo que es el uso contemporáneo del cuerpo. Ahí quiero, bueno, aquí les dejo ¿cómo se llama? Un programa de radio que grabé en el programa de radio que tenemos en el programa de filosofía, Artefacto Bloqueado, y que hablé en general de los ilustrados malditos. Quiero leer dos frases que me parecen sumamente interesantes de Pierre Kluzowski. Aquí está pintando. Él después de 1970 casi no escribe. Me recuerda mucho a Sábato. Recuerden este escritor argentino que también tuvo cercanías con la física, que estuvo con los esposos Curie y que posteriormente se dedicó a la escritura y a la pintura después de la muerte de su hijo. Me recuerda mucho a Sábato. Aquí está Kluzowski pintando después de dejar de escribir. Ellos tienen, Kluzowski tiene llamemos, una discusión interna sobre lo decible y lo escribible, o lo enunciable también. Entonces me parece bastante interesante entre ese ejercicio del simulacro, el dispositivo, pintura y escritura como simulacros de la misma tensión emocional que vive el individuo. Recuerden, vuelvo, ya el Dasein no como existencia o plenitud de vida
o arrojamiento, sino como pavor o dolor de la misma existencia. Son herederos de todo lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta comunidad, esta sociedad o estos hijos de la guerra sintieron el dolor y lo vieron a sus ojos. Recuerden que Blanchot y Vatel estuvieron cercanos a la muerte por todo lo que eran los campos de concentración. Entonces, las dos frases que hacen parte, en la una hace parte del libro que hace de Nietzsche, que es las catástrofes modernas se revelan tarde o temprano como la buena nueva de un falso profeta. Esto me recuerda también a Cioran cuando dice que cada vez que nace un santo hay un poco más de mal en la tierra. Me recuerda esa forma mimética que representa el bien como forma o canalizador tarde o temprano de la misma tragedia de la humanidad. Y la segunda cita, que es de una traducción que hace de Virgilio por allá en los años 60, era también traductor de Kafka, Virgilio y entre otros y otras. Y me parece muy interesante para hablar sobre la cercanía que tenía sobre el lenguaje. Siempre me ha gustado esta cita. Y describe también lo que fue el estructuralismo en los años 50 y que luego se puso en, eh, como en contradicción con el postestructuralismo, sobre todo con todo lo que tenía que ver la negación hasta cierto punto del lenguaje como supremacía. Recuerden que el estructuralismo se sitúa frente a los análisis que hace Lévi-Strauss, lo hace también, se lo sitúa en el estructuralismo al mismo Lacan y al mismo Barthes. El primer Foucault estaría ahí, pero el segundo Foucault ya estaría en el postestructuralismo, en ya no pensar el mundo a través de estructuras, por ejemplo, como lo hace Lévi-Strauss, la cocina, para entender el resto de concepciones de la sociedad, porque pensaba que de una estructura, de ahí viene el sentido del estructuralismo, por ejemplo, la cocina, lo culinario, podía representarse o interpretarse el resto de la sociedad. Y ahí le dan la importancia al lenguaje. Recuerden también la teoría del signo de Saussure, el signo, el significado, el significante, la imagen acústica, la imagen psíquica que lo retoma. Luego Lacan para hablar del significado y el significante como forma también propia del lenguaje, de la foné que dice Derrida. Pero entonces aquí hay una frase muy bonita que me parece de esa traducción, el prólogo que le hace la traducción de Virgilio, que dice: son las palabras las que toman una actitud, no los cuerpos, las que se tejen, no los vestidos, las que brillan, no las armaduras, las que retumban, no las tormentas, son las palabras las que sangran, no las heridas. Entonces también esa cercanía o esa relación de la palabra, la foné, que habla también muy brillantemente en de la gramatología de Derrida para, para hablar un poquito sobre todo lo que es la escritura como representación, pero también como simulacro. Entonces recuerden a Cortázar cuando dice que el lenguaje no alcanza para representar lo que es la vida y la muerte. Entonces también es esa lucha entre si realmente lo que se representa a través de la palabra, el lenguaje, es verdaderamente lo que se siente, esa lucha interna entre lo que siento y lo que quiero que sientan los demás por mis sensaciones frente a la vida. Y el lenguaje, como lo dice muy bien la teoría del lenguaje, es el canal, el único medio que tenemos para representarnos ante el otro. Y es de alguna manera pavoroso pensar eso, porque a veces la palabra, el lenguaje no logra eh, resumir o interpretar o decir, por eso lo no decible, que tanto nos dice Blanchot, lo que somos realmente. Y por eso otras formas pictográficas de representar lo que somos, la pintura, la fotografía, el mismo silencio, la música, en fin, todas estas formas son las luchas internas que tenemos frente al narrarnos o al desnarrarnos también. Las formas narrativas de lo que somos o dejamos de ser hacen parte de todo este ejercicio bastante importante sobre lo que es el lenguaje. Lenguaje como cercanía, pero también como alejamiento, porque en muchas ocasiones el lenguaje, en lugar de acercarnos, nos aleja. Recuerden el concepto de la diferencia que retoma Derrida en la gramatología, que la diferencia es una palabra que se escribe en francés y se pronuncia de igual manera, pero tienen diferente sentido. Aquí, a la hora de traducirlo, se ha tenido bastante
dificultad porque no es solamente diferencia, sino también conllevan unas prácticas diferentes. Pero bueno, esto lo retomaremos posteriormente en otras cosas. Aquí quiero hablar lo que es el simulacro, que es un elemento importante y que muchos pensadores actuales que fueron lectores de mismo Krusovsky, como Baudrillard, habla sobre el simulacro. Recuerden, él saca un libro en 1991, en la primera guerra contra Irak, que habla de la guerra que no fue y habla de que la guerra de Irak nunca existió y que simplemente fue una representación mediática de los medios de comunicación. Le dieron un poco duro y me recuerda también lo que pasó con Agamben cuando comenzó la pandemia y hablaba un poco de la pandemia que no existe, que es similar a lo que había narrado en su momento Baudrillard sobre la guerra de Irak, pero que nos ayuda a repensar la tragedia, las crisis desde otras situaciones, desde el opio político, por ejemplo, desde Agamben retomando a Foucault, a Espósito y demás, y que también lo tomarían otros pensadores como Nancy o el mismo Byung-Chul Han. Entonces el simulacro es, voy a leer literalmente, dice, no hay original y tampoco final de la historia. Está un poquito hablando de la copia, recordemos el platonismo del mundo tangible, el mundo sensible, y que simplemente lo que vivimos ahorita es una copia de ese mundo ideal que de alguna manera caímos y que las almas lo que hacen es recordar, pero este tipo de simulacro es que no existe un original o en el transcurso de la historia se ha perdido el original. Entonces no hay original y tampoco final de la historia. También un poco en contravía del final de la historia de Fukuyama, de Francis Fukuyama, que piensa que el liberalismo es el fin de la historia y de la lucha interna de clases y demás. Los modelos de las copias se revelan en cuanto copias de otras copias, de la cual se derivan innumerables mezclas entre las certezas de la filología y el lenguaje. En consecuencia, la experiencia de Kulusevski tiene un lugar en un mundo en el que reinaría un genio maligno que tendría la capacidad de hacerse pasar por Dios o incluso acaso sería Dios mismo. Ese mundo no es el cielo, los infiernos, el limbo o algún otro lugar aparte, como lo ha dicho Foucault, comentando la obra de Krusovsky, sino que se trata de nuestro mundo, simplemente. Entonces, recordemos también a Foucault y a Deleuze. Deleuze habla sobre invertir a Platón y el prólogo que le hace en Teatro Filosófico Foucault a Deleuze sobre el libro La lógica del sentido, habla de la perversión a Platón, que ya no el mundo de las ideas arriba y el mundo de lo sensible abajo, sino que lo que reina, entre comillas, reina en el sentido de asesinato del Dios, como dice Nietzsche, el deicidio, matar al Dios, a la copia, a lo uno, que luego es una copia, sino que dice que es el simulacro, la copia, lo que es realmente el mundo. Somos la copia de la copia, como también lo retomaría Deleuze en Lógica del Sentido, y que esa metafísica trascendental ya no está sustentada a partir de un uno absoluto, sino que simplemente la historia, las tensiones, las tragedias, el mismo proceso histórico ha hecho que simplemente seamos copia de una copia que está en constante movimiento. Recuerden esta frase de, del Club de la Pelea cuando están sacando las copias y dice que somos la copia de una copia de otra copia y que ya el proceso identitario de identidad se ha perdido en el trasegar de la historia y del mundo. Es básicamente eso. Y que simplemente lo que hacemos nosotros a través del simulacro es tratar de aprender ese mundo que creemos que es y que a veces simplemente no lo es. Y dentro de eso, a la par estoy aquí la obra pictórica de Bataille, perdón, de Krusovsky. Esta es algo sobre Diana y Acteón. Recuerden que él trabajaba mucho lo que es, él se lo denomina uno de los grandes pornógrafos, la pornografía en su momento como forma pictórica de ir en contra de la sexualidad tradicional y que es sumamente importante. No es gratuito que en el 72 ese espíritu del mundo, el Zeitgeist, como dicen los alemanes, estaban mostrando de que el mundo pensara a través de ciertas coordenadas en el 72, cuando surge esta película bastante interesante en la historia del cine, la de Garganta Profunda, donde se repiensa la sexualidad femenina a través de otras características que
que lamentablemente el moralismo ha hecho que la interpretemos o la analicemos desde ciertas eh, coordenadas, desde el carácter moral y nos olvidemos la capacidad de interpretar o analizar el mundo a partir, por ejemplo, del uso o la transmisión y circulación de lo que tiene que ver la pornografía. Entonces vamos a hablar de lo que es el culto de la imagen para Klossowski. Si hay un rasgo que define la obra de Klossowski, ya sea esta escrita o plástica, recordemos, él fue escritor, y lo interesante es que, perdón, es que a veces hablo muchas cosas, me vienen a la cabeza mucha información y por eso meto cosas. Él se casó a los 40, bien entrado a los 40 con Robert, su esposa, y Robert fue el detonante de una trilogía de obras literarias donde bastante interesante utiliza el dispositivo Robert. El concepto de dispositivo también es interesante para entender. Tenemos que irnos a Deleuze como un ovillo que se va desenredando y dice que Robert es ese cuerpo que le permite intercambiar el placer con otros. Entonces, Robert, él dice que casarse con Robert fue un nuevo nacimiento. Entonces asume la penetración de Robert como también una forma de nacimiento bastante interesante. Entonces la penetración de un cuerpo no solamente es el uso del placer erótico, sino también el uso del placer erótico como dispositivo de nacimiento o de nuevamente nacer. Hace poco hablaba sobre es, es perdón, hay un micrófono abierto, compañeros y compañeras. Recordaba toda esa lucha de las mujeres actualmente por el derecho al aborto y recordaba también las palabras de Cioran sobre que la tragedia, que también lo dice Freud, no es el nacimiento, no es la muerte, sino el nacimiento, y hablaba metafóricamente de que también a la vez de que se debe permitir el derecho al aborto, también se debería permitir el derecho a ser abortado. Entonces es una imagen bastante fuerte, pero interesante para pensarse. Pensarse el derecho a ser abortado como un ejercicio también de, de pertenencia al cuerpo, que me parece que es un dispositivo también para comprender la existencia, a través no de la moralidad del suicidio, por ejemplo, que lo pueden hacer muy interesantemente de la psicología desde una enfermedad de carácter mental, sino a través de un hastío de la misma existencia y de esa imposición de la existencia misma que queramos o no nos han impuesto. La vida es una imposición y la muerte es una posibilidad, pero eso, retomando a Camille y Cioran, nos permite a nosotros y nosotras pensar que la vida tiene sentido. En ese sinsentido que es la existencia misma le podemos dar sentido porque el suicidio es una posibilidad. Bueno, es una nota al margen, pero que viene bastante permeado con todo esto. Entonces retomo, si hay un rasgo que define la obra de Klossowski, ya sea esta escrita o plástica, es fundamentalmente el culto de la imagen, es decir, la primacía de la visión en el ámbito de la representación. Recordemos esa dicotomía entre lo visible y lo enunciable que él dice, o lo escribible también, para un neologismo, pero puede ser. A partir de una reflexión sobre la función del simulacro, Klossowski presenta la imagen, en este caso acteonidiana, presenta la imagen como algo distinta de lo que ella representa. Recordemos la obra, esa pintura de Magritte que hace también una carta a Foucault, no la tengo aquí, que se llama Esto no es una pipa, Magritte. Entonces pone la pipa, Magritte dibuja una pipa y abajo escribe Esto no es una pipa, un poquito para hablar sobre el significado y el significante. Entonces es esto lo que representa aquí, que quiere representar Klossowski. A partir de una reflexión sobre la función del simulacro, Klossowski presenta la imagen como algo distinto de lo que ella representa. Volvemos, eso es el simulacro como fantasma, o sea, el lenguaje. Lo que el lenguaje dice de un objeto, y eso lo dice Foucault muy bien en Las palabras y las cosas, no es el objeto mismo, sino el fenómeno del objeto, que lo retomamos también de Kant con el concepto de noumeno y fenómeno. Lo que vemos del objeto, en este caso de este vaso con agua, no es tanto lo que es realmente en sí el objeto, el vaso, sino la representación, el fenómeno que tenemos de este objeto, es decir, la textura,
el color, bueno, el líquido que lo albergue. Simplemente el lenguaje nos ayuda como tránsito para tratar de llegar en sí a lo que es la realidad del objeto, pero el objeto tiene un en sí, es decir, una realidad propia a su existencia. Es pura pensamiento grosero también de Kant, pero que lo retoma también Sartre y que es muy interesante para comprender eso. Entonces, a la larga, nosotros lo que consumimos es el simulacro de los objetos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y los simulacros de los objetos están viabilizados por el fantasma, que es la fantasía que habla Freud. Es decir, esa idealización que tenemos en muchas ocasiones de la vida misma. Recordemos ese soñar despiertos que tenemos, esa idealización de la vida que pretendemos. Entonces, esa fantasma, esa recreación de lo que somos o queremos ser, es lo que es básicamente la relación con nosotros mismos. Somos fantasía, somos fantasma y representamos el exterior a través simplemente de simulacros. Hay un libro de Baudrillard que habla sobre el simulacro y que dice que el simulacro es como los centros comerciales actuales. Recuerden que él saca un libro en los 60, más o menos en el periodo de eh, la insurrección global del 68, Mayo francés, movimiento estudiantil, tanto en China como en México, los Juegos Olímpicos en el 68, y habla sobre la sociedad de consumo. Y dice él en otro de sus libros de que el simulacro es como un centro comercial donde están apiñados una serie de objetos unos sobre otros, por ejemplo, unos tarros de comida de conserva que lo ponen como pirámide y que el usuario coge uno y que inmediatamente el dispensador o uno de los trabajadores o la de las trabajadoras pone nuevamente la lata para generar esa idea de totalidad y de que toda esa realidad es plena y la ausencia de algo no elimina la ausencia de ese todo. Entonces, el simulacro simplemente es una representación de lo que es el mundo, porque nunca vamos a llegar a esa cosificación mm, real de lo que nos diría Platón, de lo que es el mundo de las ideas o la idealidad, porque lo divino como absoluto no existe, sino simplemente la copia que estamos apresando constantemente. Entonces el simulacro sería comprender básicamente, y luego nuevamente lo digo, una forma de comprender o tratar de atrapar el mundo a través del lenguaje. Y el lenguaje no solamente es la foné o el neuma o el yachay, como dicen quechua, la saliva como conocimiento, sino la representación artística también es una forma de representación. Por eso el miedo de Platón cuando saca en la República a los artistas, porque ellos representaban el mundo mejor que la filosofía misma. Es bastante interesante esa misma cuestión. Así las cosas, llegamos, aunque hemos venido hablando de esto desde el momento mismo de la moneda viviente. Aquí está la que les decía, esa revista que hicieron en los años 30 con Bataille, Bataille que es el sacerdote principal. Esta revista que hicieron, sacaron como 3, 4 números entre el 33 al 66. Miren a este Dios que lo interesante de Bataille es que él fue bibliotecario, me recuerda mucho a Borges, la biblioteca como lo universal, el universo, el mundo en general, el cuento de la Aleph de Borges o el libro de Arena es bastante interesante para comprender esto. Y Bataille encuentra perdón, voy a ver el tiempo que a veces hablo mucho y no hablo nada, 11, 14. Habla sobre encuentra esta moneda con un dios medieval, donde miran que la cabeza simboliza la razón y está decapitada, porque la razón tiene que pasar a un segundo plano en lo místico, y donde la muerte también hace parte de ese ejercicio. Y mire, en el centro, el eterno retorno, podríamos hablar nietzscheano, donde, como dice René Char, el eterno retorno es una eterna llegada, pero a la vez una eterna partida. Este poeta interesante que habla de esto. Y que a un lado tiene un corazón con fuego y en el otro lado el puñal.
y que ellos veían sobre la necesidad de crear nuevamente otra religión a través de una decapitación. Recuerden que toda religión surge a partir de, de un primer asesinato o sacrificio, como la religión cristiana se sustenta a partir de la muerte del Hijo de Dios. En la imaginería judeocristiana siempre tiene que, el Hijo de Dios, en este caso Jesús, inicia el cristianismo porque se sacrifica ante la humanidad. Y en todas las religiones pasa lo mismo, siempre hay una primera muerte para, recuerden que la religión cristiana o católica es una reinterpretación del paganismo que se daba en ese entonces. La muerte de Dios, de Jesús, es una retoma, por ejemplo, el sacrificio que hace o el suicidio consentido. Bueno, todo suicidio es consentido con uno mismo, aunque recordemos a Carne Trémula, esta película de Almodóvar, cuando dice el protagonista que queda en silla de ruedas, que tú me suicidaste. Entonces es bastante interesante esa cuestión, que el suicida en buena parte no es por mano propia, sino por un ejercicio de un otro o una otra también. Entonces aquí se representa esto. Y aquí voy a leer lo que es básicamente o entendemos como la moneda viviente. Y dice, hoy más que nunca esa necesidad de fantasmagoría fetiche de lo consumible necesita ser agotada, despilfarrada. Se ofrece entonces un mundo donde ya no queda nada que ofertar o demandar más que el deseo que expulsa e impulsa nuestro paso. Recuerden a Lacan, se desea el deseo del otro. Ya no tanto el objeto, sino el deseo del otro. Ya no hay otra vitrina más para el goce que el propio cuerpo. No hay entonces otra unidad de cambio más idónea de lo que desee la carne. Entonces aquí es muy interesante y llegamos al punto fundamental de lo que trata o pretende la moneda viviente, y es comprender que en las relaciones de intercambio en las sociedades de economía industrializada o capitalismo industrial, que ya estamos viendo, ya el cuerpo no solamente es como intercambio, como mercancía, como muy bien lo interpretó Marx en el siglo XIX. Recordemos la célebre frase de Marx, que el ser humano es un apéndice de la máquina y que el cuerpo, el ser humano es una mercancía de intercambio y que se intercambia por su mano de obra. Y Klosowski, retomando a los demás pensadores, dice que ya no es tanto mercancía, sino que es capital. Es capital. Asumimos nuestro cuerpo individualmente como forma de intercambio. Veamos un poquito con el fenómeno de los y las webcam que existe en este momento, donde su cuerpo se convierte en capital económico de intercambio del goce ajeno como forma de intercambio económico. O sea, el dinero ya no es que pase a un segundo plano, sino que hay otras posibilidades de comprender el cuerpo desde, no tanto, vuelvo a decir, como mercancía, sino como capital. Y ahí entendemos el concepto de fetiche, que lo retoma también Marx y que lo toma el mismo Freud, como esa idealización del objeto, es decir, el simulacro, en sentido de que consumimos la idea que tiene un artilugio, un objeto, el fenómeno o el fantasma del vaso, y no tanto el vaso en sí. Es como dice en la religión, en la cultura zen, en la religión zen, que lo importante del vaso es su contenido, que podamos contener allí y no tanto su objeto material, que es desvirtuando un poco esto, pero es interesante y de verdad debería ser así. Entonces aquí lo que básicamente el concepto de fetiche nos comprende de que ya no, digamos, o retomamos la idea de Marx de fetiche para comprender que se consume un objeto, un artilugio, un producto creado por, en la producción, no tanto por su uso, sino por el valor, llamémoslo simbólico, que se le otorga. Y así también es al cuerpo. Actualmente hay toda una lógica de consumo o de idealización del cuerpo, y lo que hacemos, por ejemplo, es esa búsqueda del cuerpo ideal, esa búsqueda del cuerpo como objeto de consumo, que de alguna manera esconde toda la ansiedad de un mundo que se esconde en el simulacro para poder soportar la existencia misma y la negación de la vida. Entonces, seguimos con otra fase muy importante para retomar y seguir con lo que es la moneda viviente. Y dice, si Bataille podría hablar del gasto por fuera de la lógica de la producción de los bienes escasos, recuerden, el excedente. Siempre tenemos un excedente de energía que tenemos que derrochar
y por eso las guerras, los sacrificios, el sexo gratuito sin intención de reproducción, el arte. Eso es el derroche de ese gasto improductivo. Retomo, si Bataille podía hablar del gasto por fuera de la lógica de la producción de los bienes escasos, de su circulación y de su consumo, no podría también pensarse en nuevas formas de moneda que no estuvieran atadas a lo que hoy es el dinero, nuevamente el cuerpo, como intercambio. Miren que en la Liga Mexicana me gusta mucho el fútbol, no tanto la industria del fútbol, pero cuando hay compra de jugadores, hablan del mercado de las piernas, como ese escenario donde se compra como si fuera uno una carnicería a comprar un objeto o un cuerpo y que el jugador se asume como capital para ser vendido. ¿Han visto esas artistas y esos artistas musicales ¿cómo es que dicen? Que, que aseguran partes de su cuerpo porque es un capital en dinero. No sé, Beyoncé aseguró sus piernas, Shakira ni sé qué. Entonces aseguran porque si les pasa algo a ese parte del cuerpo, de alguna manera decrece su riqueza. Entonces es bastante interesante cómo afloran esas nuevas formas de asumir el cuerpo como capital, no solamente simbólico, como muy bien lo hemos trabajado con Marcel Mauss en la teoría del cuerpo y demás, sino en este sentido como proceso de intercambio. Aquí hay una obra de André Masson, que es un surrealista que pintó esta ilustración para la revista Céfale, que trata mucho de lo que era en ese momento, los años 30, donde el sacrificio, en este caso del toro, que lo retoma muy bien también Bataille en su libro La historia del ojo, donde eh, Simón, la protagonista, busca el placer a través de la consumación de la misma transgresión. Esta obra es sumamente recomendada. Por ejemplo, la violación en la iglesia que hacen de un cura es bastante interesante. O que después de una corrida de toros pide el pene del toro para poderse masturbar. Es bastante interesante. Y esa relación con el ojo, lo divino. Dice, Klosowski dice que en la esfera económica tradicional el análisis puede ajustarse a lo que Marx definía clásicamente como el fetichismo de la mercancía. Hay productores y consumidores que se relacionan mediante objetos fabricados que no solo son objetos, sino también fantasmas. Esto es sumamente importante. Entonces hay unos individuos que fabrican objetos y otros que los consumen, pero esta relación, como dice aquí, como se quiere dar a explicar sobre lo que pretende en la moneda viviente, es que esa relación no solamente es en la circulación del objeto construido, sino también del fantasma, o sea, de la idea de imagen que se crea de este objeto que circula en los procesos de producción. Vuelvo y reitero que es muy importante aquí en los análisis contemporáneos, un poco retomando a Kant. Nosotros no comprendemos el en sí de este objeto, sino que consumimos lo que nos han dicho que pensemos sobre lo que es el vaso, o bueno, un celular, para hablar un poquito. Entonces, lo que Bourdieu hablara sobre el estatus. Yo no consumo el celular como tal, como objeto de comunicación, encuentro con el otro, sino el estatus. Por eso la marca, el consumo de marcas. Se consume la marca, no tanto el objeto. Y ahí recomiendo un libro de Melanie Klein que se llama No Logo, que es muy interesante, que hace una escritora y periodista canadiense que es del capitalismo del desastre, que es sumamente interesante, y que hace un análisis de las marcas en el 2000 y que nos muestra de cómo los talleres de trabajo esclavo, las maquilas que conocemos, a bajos precios de producción y de pago de mano de obra, construyen objetos, artilugios que luego son consumidos a un precio supremamente mayor, hasta el 1000% de la producción, pero que para que la gente lo consuma con ese valor excesivo, se tiene que crear ese fantasma de lo que es realmente el objeto. Esto te da estatus, como dice. Por eso la marca, si no tienes un iPhone, no haces parte de la sociedad instituida como culturalmente superior, llamémoslo de alguna manera. Entonces, eso es importante. Aquí otra vez una obra de Masón sobre el dios Acéfale.
Y dice, al lado de las mercancías fetichizadas es necesario agregar la esfera impulsional. Esto es muy de la mano del psicoanálisis, volvemos a decir. Él retomaba, aunque después negó el psicoanálisis por el acto confesional. Él dice que el psicoanálisis simplemente es una readaptación de la confesión judeocristiana, del hablar al otro para sanar, que es muy interesante. Hay una pintura de René Magritte que también se llama bueno, que tiene que ver con el psicoanálisis, y está el sillón, y el sillón tiene gafas y manos. Es bastante interesante, porque a la larga el acto del habla es el dispositivo que permite la sanación en el psicoanálisis. Es muy importante. Nuevamente, es un acto de confesión. Es lo que hacían o se hacen en, en los actos penitentes de la religión católica, el confesarse las culpas, aunque en el psicoanálisis el habla está situada a través del desconocimiento del problema y emerge de alguna manera la transmisión que habla, el detonante, que en algún momento el inconsciente aflora para decir qué fue lo que pasó, lo reprimido que dice Freud. Entonces retomo. Al lado de las mercancías fetichizadas es necesario agregar la esfera impulsional, pues la vida social no está constituida solo por sujetos enfrentados con otros sujetos en el mercado a través de objetos, sino también por sujetos que ven a los propios sujetos como objetos de intercambio, lo que les genera una emoción voluptuosa. Y ahí está el concepto de goce, que también lo toma Zizek y que lo retoma de Lacan. Es cuando dice el goce como, o el dolor como goce, pero el dolor ya no mío. Zizek habla de que como al afeitarse, tanto hombres y mujeres hemos hecho eso, de que cuando nos afeitamos, hacemos ese proceso de depilar y hay cierto dolor, bueno, depilar, y luego nos echamos el alcohol o alguna crema y hay un dolor que es placentero, eso es goce. O en el contrato masoquista que lo habla también Deleuze como forma de sometimiento del cuerpo, donde se ejerce un placer al ser uno violentado. Pero lo interesante del contrato masoquista es que yo delego al otro el dominio de mi cuerpo. No esa imposición y violación del cuerpo y sumisión del cuerpo por querer satisfacerme. Entonces, violento el cuerpo del otro, sino es el intercambio amoroso donde ese yo masoquista firma un contrato para que el otro me violente dentro del escenario de las posibilidades y de lo contractual, que yo permita y que sea placentero, y no dentro de la violación directa que puede ejercerse sobre un cuerpo. Entonces es bastante interesante ese objeto de intercambio donde lo voluptuoso o el goce surge a través de este contrato masoquista, que lo trabaja muy bien Deleuze analizando la obra de Socher-Masoch. Recuerden que Socher-Masoch es el que no propone el concepto de masoquismo, como sabemos el sadismo existía antes de Sade, pero que lo escribe, lo pone en evidencia. Entonces, aquí lo que importante es el concepto de goce, el goce como forma de dominio del cuerpo del otro, y es muy de la mano de la explotación del ser humano por el ser humano, que muy bien nos habla Marx en El Capital, pero a diferencia del Capital y el capitalismo del siglo XIX, donde había una violentación del cuerpo del otro porque el otro estaba subyugado, ahora hay un dominio de sí y me entrego yo en mi corporeidad para que el otro goce con mi cuerpo. De alguna manera el acto de entretenimiento de un docente, una docente es eso, entretener. El conocimiento es gran parte de entretenimiento y es como me entrego, es puro performance, el acto performativo de posicionarme a través del lenguaje para que el otro sea seducido o removido y que de alguna manera quede con algo, pero es un acto mimético y un acto de goce. Otra parte aquí de la moneda viviente, para ir resumiendo lo que es la moneda viviente. Esto es la moneda viviente, no es el obrero, el esclavo o la prostituta que son reducidos. Acuérdense que ya no se habla de el pobre o la prostituta, sino del empobrecido o la prostituida, que son las condiciones sociales que llevan a que una mujer o un hombre se prostituya, no que en su esencia misma desee serlo, sino que hay
tensiones sociales, económicas y demás que llevan a que la persona se empobrezca o se prostituya. Recordemos el empobrecimiento, por ejemplo, en pandemia, o también las mujeres y hombres prostituidos en pandemia porque no habían otras formas de económicas. Entonces, entendamos eso. Ya no se habla tanto de prostituta, sino de prostituida, como lo que decía Francia Márquez en Elecciones, es que yo no soy, ¿cómo es que dice? Yo no hago parte de una línea sanguínea de persona. Mis ancestros no son esclavos, sino esclavizados. Entonces eso es sumamente interesante y que me parece que tengamos en cuenta. Entonces dice, esto es la moneda viviente, no el obrero, el esclavo o la prostituta, que son reducidos a objetos para ser explotados con o sin paga por ello, sino sujetos que se afirman como objetos para otros sujetos. El cuerpo es dinero y fuente de riqueza, dice Kluzowski. Eso es un elemento importante para comprender lo que se entiende el cuerpo como capital en una sociedad capitalista, como es la axiomática capitalista. Y en este sentido, ya haciendo un, una asimilación de lo que es el pensamiento de Kluzowski, pero en los albores del cuerpo como intercambio, a mí, como lo dije ahora, siempre me ha gustado analizar el cuerpo en diferente momento histórico. Y hace unos años analizaba sobre el concepto de lo monstruoso y la monstruosidad, tomando lo que, por ejemplo, el cuerpo de la mujer como consolidación en la Edad Media, el monstruositas, algunos asumían el cuerpo de la mujer como lo siniestro, lo monstruoso, lo que había que ser eliminado. Y siempre me ha gustado el análisis del cuerpo desde esas fronteras. Es decir, lo que históricamente se ha abordado frente a lo otro. Es decir, frente a no al cuerpo perfecto, sino al cuerpo subyugado, exterminado, al cuerpo que ha sido borrado o al cuerpo en su finitud. Traigo el ejemplo aquí lo que era el siglo XIX, bueno, el morgue en Francia es bastante interesante porque se exhibían los muertos, los cadáveres con fines de entretenimiento y esto siempre me ha llamado bastante, eh, he tenido bastante interés. A mí la muerte me parece bastante interesante y este tipo de asumir la muerte como entretenimiento de alguna manera, la morgue en París era la precedió a los centros comerciales. Podemos hacer una relación de que lo que estamos también en este momento en los centros comerciales actuales es observar cadáveres de alguna u otra manera de lo que vamos a vestir o nuestros propios cuerpos a la hora de fenecer. Entonces, me parece interesante el uso del cuerpo como intercambio, como capital, y que en el siglo XIX, en la París del siglo XIX, la morgue sea una forma, una visita constante los domingos, como ahora sería el centro comercial, el parque, lo hacían, las familias se vestían con sus mejores vestidos, llevaban a sus niños, a sus niñas para visitar la morgue y ver esos otros cuerpos que morían por lo general en el Sena. Recuerdan que el Sena, hay muchos suicidios en el Sena, entonces era un acto. Entonces el cuerpo, ¿cómo deja de ser mío? No me pertenece y aún después de la muerte es consumido como forma de entretenimiento, como un goce ajeno. Esto ya bien entrado el siglo XX, más o menos en 1915, ya se elimina esta práctica y se esconde el cuerpo, como lo dice Foucault con el concepto de de heterotopía, esos otros espacios que hacen parte de la sociedad como la cárcel y el hospital, pero que siempre ya han sido relegados en las sociedades contemporáneas. Recuerden lo que era el patíbulo anteriormente, se exhibía el dolor y la tortura de un cuerpo para que la gente lo vea. Como ejemplo, por una parte, para que no cometa crimen, pero también como espectáculo y entretenimiento. Y esto ahora lo que se ha hecho es esconderse estas prácticas y es bastante interesante entonces el cuerpo, cómo se tiene en esta situación. Ahora también quiero ir cerrando la idea con cómo se asume el cuerpo en la obra cinematográfica, que me parece bastante interesante.
estamos haciendo un ciclo de cine de terror y en este caso vimos el cine zombie y como el zombie también como capital simbólico y capital político representa lo que es el cuerpo, la sociedad actual. Ahí vemos a George Romero, el padre del zombie moderno. Recordemos que el cine zombie se divide en tres etapas. La primera que comienza más o menos en el año 32 con el zombie blanco. Esta película está el zombie blanco, está caminando con zombies, está The Walking Dead, no la serie, sino la película, está que es de Jack Turner, el mismo director de la Mujer Pantera. Son películas donde asumen el zombie desde el folclore propio de la religión budista de Haití y donde el zombie en ese entonces era asumido como un esclavo. Recordemos que para la cultura haitiana y sobre todo la vudú se zombificaba a alguien para esclavizarlo y sobre todo en las plantaciones de algodón. Eso se da mucho en ciertas partes, pero que estas películas asumen, por ejemplo, la esclavitud que hacen sobre el negro afroamericano para someterlo a condiciones de esclavitud y de producción. El zombie en su momento era simplemente un, un esclavo como el golem para poder utilizar su cuerpo como lo haría Marx, lo describiría. Entonces esa primera etapa del zombie, que va más o menos de los años 30 hasta bien entrada a los 60, es una representación clásica del cuerpo como mercancía, que lo dice Marx. Ya en el 68, George Romero, un director muy interesante e importante, saca una película, sacó varias películas de zombies. Esta es La Noche de los Muertos Vivientes, que es una obra muy interesante, a blanco y negro. En el 68 volvemos, ese momento histórico, ese 6 donde estaba la lucha de las reivindicaciones, donde el protagonista, uno de los protagonistas es un afroamericano, en un momento donde el racismo estaba en su plena exacerbación en Estados Unidos y donde el protagonista es negro, es afroamericano, que dice George Romero que lo hizo sin intención, pero creo que también es una crítica ahí. Y lo interesante de esto, lo hablábamos con nuestra compañera del programa, Lorena, de que lo interesante es que el único sobreviviente al final es el afroamericano y que al final la policía lo mata. Es nuevamente el corpus violento del blanco que tiene poder sobre el cuerpo, sobre lo marginal el otro. Entonces, aquí es muy interesante. Pero bueno, a la margen con esta segunda etapa de la geopolítica que he querido nombrar del zombie, es que hay una crítica de la sociedad de consumo y de cómo el cuerpo y el goce ha trasladado la relación con el otro desde una índole de apropiación de los objetos. En la segunda película, que es del 78, que se llama El Amanecer de los Muertos Vivientes, la historia circula se da en un centro comercial. Los, los sobrevivientes se esconden en un centro comercial pensando que iban a estarse resguardados y cuando de repente llegan una horda de zombies. Recuerden que en la segunda etapa, en esta segunda etapa de la cinematografía de los zombies, ya no es tanto el zombie como esclavo, sino el zombie como horda, como aquí es donde se le da el atributo de devorar la carne del otro. Pero lo importante de esto es que el zombie simplemente es una excusa, porque lo que realmente se tiene en cuenta es las tensiones entre los sobrevivientes. Y eso es lo realmente interesante que dice George Romero y posteriormente viene entrada de las películas del 2000 sobre qué pasa con los sobrevivientes, de qué soy capaz en un momento donde la ley ya no exista, de qué soy capaz de apropiarme del otro, de utilizar al otro como esclavo y demás. Entonces, aquí lo interesante es, por ejemplo, uno de los sobrevivientes le pregunta al otro que por qué los zombies vienen acá, al centro comercial. Y uno de los protagonistas sobrevivientes dice, es que es la costumbre, es lo único que recuerdan y lo único que les hace feliz. Entonces, es una crítica bastante interesante que hace George Romero sobre la sociedad de consumo y que el zombie, de alguna manera, representa una metáfora de lo que es el cuerpo como consumo, el cuerpo como explotación, el cuerpo como goce, lo que les decía ahora que deseamos o necesitamos menos cosas de lo que deseamos, o sea, la necesidad, como lo dice Marcus,
administrada por medio de la felicidad administrada, ha hecho que simplemente nosotros deseemos cosas que no necesitamos y que eso permite la consolidación del capitalismo. Recordemos el concepto de sujeto barrado de Lacan, y donde dice el sujeto siempre está en falta. Es decir, deseamos un objeto, un par de zapatos, pero lo obtenemos, satisfacemos nuestra necesidad fabricada, no solamente de consumo del zapato, sino de estatus, pero luego deseamos otro objeto. Y eso lo ha leído muy bien el capitalismo y ha hecho, explotado muy bien ese deseo como fabricación de necesidades, y que en un documental bastante interesante, que El siglo del yo, que es basado, el primer documental, en el sobrino de Freud, donde a través de la publicidad vende la idea de que la mujer, a través del cigarrillo en los años 20, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, puede acceder al falo, el falo como poder, o sea, puede ejercer poder. Recuerden que el poder no se lo tiene, sino que se lo ejerce, haciendo un análisis o retomando a Foucault. Entonces, el cigarrillo simboliza poder. Era la idea que vendía en los años 20 los publicitarios, y el hijo de Freud, el sobrino de Freud, retomaba todo la idea freudiana del deseo de pene, de falo, porque no es el falo, no es el pene real, material, sino simbólico, porque el falo representa poder en las sociedades patriarcales. Recuerden el concepto de falocentrismo, y luego de Lacan, y que muy bien lo retomaría posteriormente Derrida con poder, logo, razón, centrismo, o sea, ese poder del macho, que usa la razón como forma de dominio del otro. Y básicamente era esta idea que quería como representación del zombie, la metáfora del zombie, como el cuerpo se ha constituido como una forma o un objeto vacío para ser que se circula en los medios de producción o en la producción misma, y donde el dueño del cuerpo ya no es esclavizado, sino simple y llanamente vende o asume su cuerpo como capital económico para ser comercializado. Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que quería presentar sobre esta excusa que nos converge en este momento, que es el libro de Pierre Krusowski, La moneda viviente, y para hablar un poco más allá del cuerpo, un cuerpo no solamente como construcción histórica, sino como forma de intercambio, no tan solo de mercancía como, sino también como capital. Perdón, se me cerró el micrófono. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ya podemos hacer una serie de preguntas para ir. Einar, te doy la palabra. Felipe, no, muchas gracias. Mi hermano, no, solamente recordarle a las y los asistentes que por favor registren su asistencia y invitarlos de pronto a los que están viendo el curso de fenomenología, discutir esa idea que he registrado allí. Desde la fenomenología, el zombie representaría al cuerpo como Kerpa, no ya como life. Esa discusión entre Husserl, por ejemplo, Stein también tiene esa discusión del cuerpo como cuerpo físico, como cuerpo viviente. Lo mismo Heidegger con Medard Bosch en los seminarios de Solicón. Mm, de resto, pues, Felipe, tú das la palabra también, recordarle a los asistentes desde el icono de reacciones, allí pueden levantar la mano. Adelante, entonces, el usuario, recordemos por favor identificarnos al menos con el primer nombre y primer apellido. ¿Quién aparece como las nadas? Hola, soy Pedro. ¿Cómo están? Adelante, Eh, Pedro. Gracias, mi hermano. Qué pena ahí que es que cuando entro al Zoom directamente me aparece el nombrecito, no, y estoy Vale, intentando cambiarlo. regálame No, tu pues apellido, porfa. Pedro Gaibor. Muchas gracias, eh, profe Pablo, por la lectura. Muy interesante, Klosowski. Preciso, buscando de él, encontré unas cartas amorosas a Betty. Hermosas, súper románticas. No pensé que su tono iba a ser tan pornográfico al final.
Pero entonces, pues lo que veo es que sí, el tema del simulacro, por lo menos yo llegué a él desde Baudrillard en Simulación y Simulacro, o Simulacro y Simulación, y La ilusión vital, donde precisamente el tema de la pornografía se explica como una especie de hiperbolización de lo sexual, y en general como que todos los procesos de la modernidad se caracterizan por una hiperbolización casi tumoral de la cosa inicial. Entonces, por ejemplo, la pornografía la define Baudrillard como lo más sexual que el sexo. Y ahí pues yo quería primero como ver qué puente hay entonces ahí, si prácticamente toda la obra de Baudrillard es hablar del simulacro, pues creo que le doy un montón a Klosowski, pero fuera de eso, pues cuando mencionaste el tema de las webcamers y hoy las personas prostituidas, también me da curiosidad ese en tanto qué modo de ser la persona vive su cuerpo en la pornografía y es en tanto objeto y qué es el objeto propiamente y es como entrar en un círculo interpretativo otra vez bien raro. Entonces, pues nada, esa era como mi inquietud inicial para contribuir en la confusión un poco. Gracias. Ven, Pedro, una cosa, ¿tú eres estudiante o docente de...? Es que la otra Yo vez, soy estudiante, sí, la otra estoy en vez tercer semestre. nos comentaste que tenías un podcast Sí, bastante sí, sí. interesante para poder compartir. Luego, por favor, nos dejas tus datos porque sí nos gustaría entrar en contacto para poder compartir experiencias y De parafilia. una, gracias Pablo. Sí, Etcétera. ya les paso el link del podcast, se llama Panet Beren. Eso, y nos dejas también tus datos por aquí, por favor. Huepa, gracias. Bueno, entonces, sí, mira que todo lo de la pornografía es bastante interesante de analizar, no solamente en la contemporaneidad con la hipersexualización de las sociedades. Me recuerda mucho lo que pasaba en los años 60 con el uso y el consumo y la circulación del LSD. Algunos teóricos han afirmado de la conspiración de Timothy Daley, ¿cómo llama? Sacerdote del consumo del LSD, de los ácidos de esta droga que descubre Hoffman en los años 50, 40 y 50, y que dice que el LSD fue de alguna manera un dispositivo de sometimiento de los cuerpos y que utilizaron a Timothy Daley, en este caso no tanto para liberar la conciencia de los individuos, en este caso la juventud en pleno auge del hipismo, sino para dominarlos. Entonces es bastante interesante esa teoría de la conspiración porque hace parte de un análisis o una interpretación, una teoría. Entonces, en la actualidad, desde una visión moral, como lo que dije en algún momento, es que a veces nos quedamos simplemente en la interpretación, el análisis moral de un fenómeno, en este caso de lo pornográfico, y dejamos lo sociológico o filosófico, podemos entender que la pornografía también es un mecanismo de dominio de los cuerpos. Pero retomando estos grandes y a estas grandes pensadoras que se dieron, no solamente desde Sade, con Justine, Juliet, Filosofía en el Tocador, sino también el mismo Decamerón, donde en plena pandemia, estamos hablando del siglo XV, más o menos, recuerden que el Decamerón se escribe en ese tiempo, es un libro que lo escriben en el siglo XV, en plena peste negra, y donde hay una gran cantidad de cuentos, dividido en cuentos, y por lo general se habla de orgías, se habla de una vida licenciosa y libidinal. Fue muy censurado por mucho tiempo. Entonces, estos grandes pornógrafos que retoman muchos otros pensadores atrás, descubren que la pornografía es un dispositivo, vuelvo a hablar del concepto de Deleuze como madeja, como forma para conectar con otros elementos, permite un entendimiento del cuerpo a partir de otras fronteras, eh, pero que eran censurados. Bataille escribe la historia del ojo en 1924, bajo seudónimos Lord Auch, y comprende de que la pornografía no como industria, sino más bien como objeto de, ¿cómo llamarlo?, de trasegar o de transposición
o para hablar un poquito a manera de Bataille, como transmutación de la potencialidad del humano, puede ser una forma de reconocimiento del uno mismo. Pero lo interesante de aquí es que la pornografía está muy relacionado con lo religioso, con el carácter místico y con el encuentro con el cuerpo. Si bien las religiones en muchas ocasiones lo niegan al cuerpo, comprenden que el cuerpo es un mecanismo para acceder a algo, y el bien o el mal. Pero ellos comprenden que la religión, a diferencia del cristianismo, el cuerpo es un mecanismo para acceder a, negándolo o afirmándolo, no importa, pero hay una inversión en la pornografía presentada por estos pornógrafos, donde es lo religioso lo que permite acceder al placer voluptuoso del cuerpo. Y eso es lo sumamente interesante de estos pensadores, que lo religioso, lo místico, lo voluptuoso, el placer sin Dios, que podría decirse de alguna manera, conduce a esas nuevas formas de reconocimiento. Y ahí surge, como tú lo dices, todo este concepto del simulacro. Hay Madame Eduarda, por ejemplo, una novela sumamente interesante de Bataille. Si quieren conocer a estos pensadores, a ilustrados malditos, lean también su obra literaria, y habla también del placer de estas mujeres. También ahí circulan otros pensadores como André Gide, del cual Krusowski fue secretario, el mismo el amante de Lady Chatterland de H. Lawrence, donde ya lo interesante es que son los primeros que describen que la mujer es sujeta o sujeto de deseo, que siente, no solamente es un objeto reproductivo al mandato masculino, sino que hay deseo en la mujer, y eso es sumamente interesante. Entonces, el simulacro es esa construcción que podemos hacer del mundo, o la representación del mundo. Y sí, como tú dices, Baudrillard lo retoma muy claramente a Krusowski. Krusowski también le debe el concepto de simulacro y fantasma al psicoanálisis, pero el concepto, la idea de pornografía, como bien lo he querido decir, lo he querido analizar no tanto desde una esfera moral, sino sociológica, para comprender que hay unas relaciones del cuerpo bastante interesantes para comprender a la hora del discurso de la pornografía, no tanto la industria pornográfica. Hay un libro que se llama ¿cómo es que se llama? No recuerdo bien, La ceremonia del porno, para hablar un poco de cómo dentro de la lógica de la industria del porno existen unos parámetros, por ejemplo, el porno asiático, el porno, ¿cómo llamarlo?, interracial, para decir que hay una minoría, para representar que el porno es blanco, el cuerpo del placer es blanco, heterosexual, pero se le da esas premisas para decir que hay un otro, pero que es minoría. Por ejemplo, la crítica que hacen, muy bien dado el feminismo, donde, ¿por qué se habla de fútbol o de tenis femenino? Es tenis. Entonces, el tenis o el fútbol o los deportes en general se asume como lo masculino y que hay que representarlo o decirlo femenino para que se entienda que es lo otro. Pero entonces lo pornográfico como vehículo para entender lo otro, lo marginal, pero no marginal que se encuentra en uno mismo. Es más o menos algo así, Pedro, pero me parece interesante poder seguir hablando de esto. No sé quién alzó primero la mano, si Erika o Sandra, perdón, ustedes saben. Yo no sé si primero es Erika por el orden. Le damos la palabra a Erika y luego a Sandra, entonces. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola. va? Oye, pues mira, escuchando tus reflexiones, digamos que tu presentación y tus reflexiones paralelas durante la exposición, mm, yo relacionaba mucho esto con, bueno, con la idea de simulacro también en Baudrillard, porque también llegué a esa idea por ese autor, pero también como en relación con, pues con la crítica desde el capitalismo, ¿no? Porque, a ver, hay una lectura en la que este simulacro de alguna manera es construido por o para o en función o a favor del funcionamiento del capitalismo, ¿sí? Entonces, digamos que a mí me parecería interesante cómo se hace ese desplazamiento para que no sea simplemente la representación en el lenguaje, sino que sea una representación que de alguna manera se inclina hacia o genera unas condiciones para favorecer.
Entonces, bueno, pues yo en el documento que yo leía en la primera sesión de este club, yo trabajaba un poco sobre los discursos que se habían construido alrededor de ciertas prácticas del trabajo en el capital, ¿sí? Entonces, obviamente lo construía desde Marx, pero con los discursos me centraba, por ejemplo, en el discurso religioso durante el siglo XIX y comienzos del XX, ¿sí? Y cómo ese discurso religioso en Inglaterra, señala Thompson, de alguna manera está orientado a que las personas vean todo el sacrificio que demanda la industria, ¿sí? Todo el sacrificio que demanda ser obreros en la industria, que lo vieran como algo que los beneficia, no solo económicamente, sino que de alguna manera les permite pensar en la salvación eterna, ¿sí? Entonces, como que se inclinan hacia un discurso en el que subrayan lo beneficiosa que es la industriosidad, el uso industrioso del tiempo, ¿sí? Y claro, eso como que de alguna manera apoya un poco todo el desarrollo de la industria, ¿sí? Y genera pues obviamente pues un despegue de ya digamos que las condiciones del trabajo, del obrero, de lo que se le pide, bueno, todo este tipo de cosas. Más adelante, en otra etapa del capitalismo, nosotros vemos que aquello que de alguna manera se veía como peligroso en el discurso religioso, como el ocio, ¿no? O sea, usted no puede ser ocioso, usted tiene que trabajar más. En el nuevo capitalismo comienza a dársele una entrada, ¿sí? O sea, se abre como un espacio discursivo para dársele una entrada al ocio, porque entra también dentro del mercado. O sea, si le damos un papel al ocio, entonces el ocio puede entrar, ¿sí? Si le damos un papel a la prostitución o a la pornografía, entonces puede entrar de manera mucho más fácil al mercado del trabajo, por ejemplo, ¿sí? Hablar de webcam, no, de modelos webcam no parece como tan dramático como para decir hablamos de prostitución, ¿cierto? No se ve así como tan escandaloso. Y tenemos una industria grandísima, así que pues decimos como que son modelos webcam y con eso como que se normaliza de alguna manera el lenguaje, representa pero también normaliza la situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se darían esos desplazamientos? Como en esa representación no solo se construye una copia de la realidad, sino que se produce un desplazamiento que favorece ciertas condiciones para el capital. Esa sería la pregunta. Listo, gracias Erika por lo que dice. Mira que me recuerda mucho, nuevamente retomó a Foucault las palabras y las cosas cuando habla de las épocas y asume, por ejemplo, la ruptura entre la época o la episteme, dice Foucault, de la clásica a la moderna y pone como personaje conceptual tomando el concepto de Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, lo toma Foucault a Don Quijote. Entonces recordemos que Don Quijote de la Mancha de alguna manera es un personaje que busca a través de la locura luchar por lo que, bueno, por la liberación de su amada, pero de alguna manera Don Quijote representa una parodia de lo que son las novelas de caballería, que eran las que se situaban como discurso imperante estamos hablando en el siglo XV y XVI y con antelación, y donde el caballero representaba esa nobleza que tenía que ser utilizada, la gallardía, la valentía, sin miedo a la muerte, el entregarse a su amada, a su país, a su nación y demás. Y que Don Quijote representa eso, pero lo hace por medio de la locura. Entonces, esto nos muestra cómo de alguna manera hay reinterpretaciones históricas de un discurso que anteriormente se justificó como espíritu del mundo. Retomemos a Platón. Podemos decir que el capitalismo del siglo XIX o el capitalismo en general lo que hace es una reinvención o reinterpretación del platonismo y de la idea, como tú lo dices, judeocristiana, de comprender que el trabajo, el cuerpo, el sufrimiento es una manera de poder acceder a los beneficios de la economía de mercado
dejando a un lado todo lo que anteriormente se conocía como la ociosidad, la filosofía, las artes, la literatura, en fin, todo lo que es el mundo cultural procede del ocio mismo. Y el capitalismo, primer capitalismo, el naciente capitalismo, comprendió que a través de la gestión de los cuerpos había que eliminar el ocio como forma para poder producir cuerpos que fueran productores, el dominio o la gestión de los cuerpos. Pero lo que tú dices es cierto. Luego hay esa reinvención misma del discurso judeocristiano en el capitalismo y comprende que el ocio puede ser también parte de producción de capital y surge lo que comprendemos y que dice muy bien la Escuela de Frankfurt con la industria cultural, y de la industria cultural como la explotación que podemos hacer del ocio por medio del entretenimiento. Y surge allí la importancia entonces de la creación del simulacro para, bien sea para representación, no solamente eso, sino para consolidación de toda la idea de fantasma, que me parece muy importante aquí para comprender todo esto, lo que es el capitalismo salvaje, si lo podemos llamar, el capitalismo, ya no hablamos industrial porque ya estamos en otra esfera, económico, financiero, donde ya el entretenimiento es un elemento fundamental para ser explotado y donde la representación del mundo como fantasma surge y aparece. Es ya lo que decíamos, ya no solamente lo que consumimos es el deseo del otro. Añoro no solamente ser el otro, sino desear lo que desea el otro. Y es sumamente importante eso. Recuerden a Hitchcock y su serie de terror que hace desde los 60 y 70, donde me acuerdo muy bien que hay una serie donde hay un hombre que es obsesionado por una mujer que es una estrella de cine, de televisión, y él la persigue, la acosa, la captura, la secuestra, un poquito como Átame de Pedro Almodóvar también, y él ya la tiene, pero cuando va a poseer su cuerpo se da cuenta que no quiere tenerla a ella, sino que quiere ser ella. Es bastante interesante esa cuestión. Entonces el capitalismo, a través de toda la fabricación del fantasma, lo que hace es la generación constantemente de estas simulacros para proyectar o tratar de atrapar esa copia de la copia que ha venido siendo la vida y que viene siendo la realidad en sí, y donde por eso me aterro o me atrevo mejor a decir que el capitalismo es una relectura muy bien acertada del platonismo, y el platonismo vertiente del judeocristianismo. El capitalismo supo comprender de que esa búsqueda constante del absoluto puede generar ese dominio de los cuerpos, y es el artículo, el utensilio, el mecanismo para poder atrapar y ya no esclavizar el cuerpo, sino mecerlo en una idea de consumo absoluto. Pero es una discusión bastante interesante también, Erika, para hacer. Seguimos con Sandra, por favor. Hola Pablo Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, yo desconozco, al contrario de la profesora Erika y el compañero Pedro, desconozco literatura que tenga que ver con lo que aquí has expuesto. Sin embargo, me inquieta demasiado todo lo que he visto, y lo que puedo hacer es como pensar en lo que me rodea, que también tiene que ver un poco con lo que Pedro mencionaba. Y es el fenómeno, pues yo lo denomino así, fenómeno del gringo sugar daddy, que se ve mucho en mis alrededores. Entonces, me inquieta mucho porque es un fenómeno en donde todos somos espectadores, aunque no queramos, pero no somos parte activa. Entonces, lo que yo quisiera saber es, de pronto, ¿qué otras perspectivas me sirven a mí para interpretar este fenómeno? Porque como yo lo veo, pienso que es como una nueva forma de colonialismo, como de norcolonialismo, donde no solamente es que haya un disfrute del otro cuerpo de igual a igual, sino que además hay como una dominación. Entonces no sé cuál es tu opinión al respecto, o desde qué o si hay otras categorías que se pueda contemplar para estudiar este fenómeno, o qué otras perspectivas. Gracias. Con gusto, Sandra. Mira que lo que dije al principio, es una de las intenciones que tengo en este espacio que me
permite, Einar, es invitarles en general a conocer otros y otras autoras que, como lo dije, el canon aséptico de la filosofía a veces no los nombra, porque ya hay una serie de pensadores, sobre todo recuerden que la filosofía es machista y que nos hace olvidar de que hay otras posibilidades, otras eh, mm, fronteras para poder analizar y comprender el mundo. Lo que tú dices actual sobre toda esta lógica actual de esa búsqueda, a la larga se sustenta en todo lo que tiene que ver con la idea de exaltación de la juventud como único medio para llegar al consumo o satisfacción o este goce absoluto que nos busca el capitalismo o que nos somete el capitalismo. Si tú ves el promedio de edad de estas chicas, siempre son chicas jóvenes, donde ven en su juventud un dispositivo, una herramienta para poder alcanzar lo que la sociedad las obliga a alcanzar. Nuevamente, reitero, detrás de toda esta lógica hay no una intención propia del individuo de decir yo quiero asumir esta vida, sino que es la lógica de exaltación de la juventud y de la belleza en las sociedades capitalistas donde al ser consumida con por este tipo de chicas, ven que su cuerpo puede ser también un capital de intercambio para satisfacer sus necesidades. Es un intercambio económico donde el hombre, acuérdese que aquí esta sociedad patriarcal siempre exalta la madurez masculina. El hombre es bien visto cuando madura, envejece, pero la mujer no. La mujer ya se relega a un segundo plano. Y es lo que dicen analistas del cine, por ejemplo, donde grandes actores de los años 70, 80, que en este momento ya tienen 50 años pasados, siempre están con chicas de 20 y si acaso de 30 años, porque el hombre sí puede envejecer, pero la mujer no. Está castigada a envejecer. Entonces, esta situación hace que la mujer apropie su cuerpo, este tipo de chicas, como un capital simbólico, un capital de intercambio, y que vea no en la explotación del otro, sino en la explotación de sí misma, una forma también de intercambio y de llegar. Entonces, es el discurso del capitalismo o la axiomática capitalista que hace comprender que el cuerpo tiene que ser explotado, pero a partir de las cuestiones de la belleza y la juventud. Vuelvo al cine de David Cronenberg, que siempre me gusta llegar, el padre de la nueva carne, con esta película del 84 del Videódromo, aunque ya venía en los 70 explorando todo eso de la supuración, la enfermedad, la simbiosis entre el cuerpo y la máquina, pero sobre todo comprenderla desde la frontera del envejecimiento o el desgaste de los cuerpos. La nueva carne simboliza esa capacidad que tiene o tenemos de conectarnos con lo tecnológico, pero también comprender que el cuerpo fenece, se marchita, se acaba, y que eso hace parte también de la belleza, lo grotesco como símbolo de la exaltación. Entonces ahí está Trías con todo lo que tiene que ver con lo sublime, con el horror, siempre va de la mano lo bello y lo grotesco, ahí de la mano. Entonces de pronto Trías me parecería que sería un autor bastante interesante para analizar, porque lo bello de esa niña joven también lleva intrínsecamente lo grotesco, no tanto de su actuar, sino de la lógica, del sentido de la sociedad capitalista que la lleva a actuar supuestamente bajo la lógica de la libertad, pero que simplemente hay unas formas de simulacro donde hay una explotación de su belleza. Entonces, ¿quién explota a quién? De pronto es la sociedad que explota ese cuerpo joven, bello, por esos 5 o 6 años que le sirve a la sociedad para ser explotado y luego simplemente la desecha y entra nuevamente a otro tipo de capital o de búsqueda de capital, que ya no es ya puede ser la prostitución directa y ya no solamente esa búsqueda de la satisfacción de ese estatus que les opone la sociedad, sino por otros medios, el cuerpo ya como prostituido en otras índole. Pero te recomiendo a Trías para hablar un poquito sobre esa relación entre lo bello, lo sublime, con lo grotesco, que me parece bastante interesante. Ahora Juan Carlos, tenemos. Buenos días a todos.
Hola, Juan Carlos. Yo quisiera preguntar si el discurso sobre los simulacros y lo fantasmal es también un simulacro. Si no lo es, quisiera saber o sea, en qué plano se sitúa y cómo este plano no terminaría coincidiendo con digamos, con la hermenéutica de la metafísica ontoteológica, que, pues, porque a toda hora he escuchado que quiere escapar a Platón. Sí, mira, Juan Y Carlos. si no lo es, ¿dónde está el fundamento o dónde está el lugar del cual adquiere, digamos, la posibilidad de que esas simulaciones indefinidas puedan expresarse en un discurso con sentido? Sería mi pregunta, gracias. Ahí traigo a colación la primera Matrix, la de las hermanas Wachowski, la del 98, 99. ¿Recuerdan esa parte cuando Neo ya decide tomar la pastilla que lo lleva a conocer lo que es la realidad en sí y despierta de este letargo tecnológico del entretenimiento que había sido sumido a su vida, y donde Morfeo y Neo están sentados en un desierto, la desertificación que habla Heidegger sobre la realidad, y que se dan cuenta lo que es la realidad misma? Es un poquito una metáfora de la caverna de Platón, pero ensombrecida. Claro, el simulacro es un simulacro de otro simulacro, es una copia, pero esto no quiere decir, algunas personas asumen la posmodernidad como la interpretación libre y irrelevante de lo que es el mundo, y que supuestamente esto nos impide conocer la realidad. Lo que es este tipo de teorías o pensadores como Deleuze y demás nos invitan es que hay otras formas de poder analizar el mundo a través de otras formas de asumir el mismo mundo. Entonces, en síntesis, podría decir, como lo asume las hermanas Wachowski en Matrix, es que hay una realidad que no ha sido narrada o no ha sido presentada y tampoco representada por cualquier tipo de simulacro, y que es necesario a través de estos dispositivos, por ejemplo, el arte. Vuelvo y reitero que es un dispositivo importante para comprender lo que es el mundo. Si tú ves el Guernica cuando Picasso lo pinta, es una representación visual, simbólica, de lo que significa la guerra en sí, y no se necesitó un tratado de 500 o 600 hojas para representar lo que fue el bombardeo que hizo el ejército nazi en cierta región de España, cuando ya se sitúa el Franco después de la Guerra Civil Española. Entonces, lo importante aquí es demostrar o presentar de que la versión del mundo puede ser narrada a través de otra clase de dispositivos artísticos en muchas ocasiones. Y no es que haya tenido errores la filosofía al narrarlo, la filosofía clásica o canónica, vuelvo y reitero, sino que hay otras formas de contar la realidad. Sí, Platón nos ayuda a comprender lo que es el mundo, el discurso filosófico, pero hasta cierto momento. De ahí necesitamos otros conceptos, otras universos, otros territorios para interpretar, por ejemplo, lo que es la guerra. Ya la guerra no es esa exaltación del cuerpo y la valentía como lo era en la Atenas de Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que la guerra viene siendo la negación de la humanidad misma, y para eso necesitamos, como lo dije anteriormente, otras. Pero sí, el simulacro puede ser el simulacro de otro simulacro, pero lo importante es que esta creación de nuevos simulacros nos posibilitan comprender el mundo a través de otras cuestiones, de lo que no ha sido visto o no ha sido narrado. Y esta es la búsqueda constante que hacen esta clase de pensadores. Entonces, no le tengamos miedo a pervertir a Platón, que a veces le tenemos. Hay que conocer a Platón para leer y criticar al mismo Platón. Eso es importante, y saber también, por ejemplo, las limitaciones que tiene el marxismo
como dice Foucault, que Marx es para el siglo XIX lo que el agua para un pez fuera de él no existe. Marx te ayuda a comprender el capitalismo del siglo XIX, pero para comprender lo que es el capitalismo del siglo XX y sobre todo el XXI necesitamos, sí, dialogar con Marx, pero también conocer otras posturas diferentes. Y así también es con el platonismo. Nos han querido meter la idea de que la filosofía simplemente es una nota al pie de lo que dijo Platón, y eso es hasta grosero, negar 2500 de años. Es lo que comenzamos con Nietzsche y que lo siguiera también el mismo Heidegger. Recuerden que Heidegger dice que la negación de Nietzsche, de Platón, no es otra cosa de la exaltación del platonismo. Entonces, esa reinterpretación nos ayudaría a contextualizar los fenómenos actuales y llegar a un momento en el cual podemos decir que nuevos simulacros nos permiten nuevas formas de posicionarnos en el mundo. Lorena, tienes la palabra. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Ya sería Hola, para ir. ¿me Hola. escuchan? Sí, perfecto. No, pues más que una pregunta, pues retomando como a esa parte de la moneda viviente y de esas formas de moneda, recordaba como, recordaba una película que es de este año, perdón, del 2021, de una sueca llamada Ninja Tiberg, una película que se llama Pleasure y que precisamente aborda el tema, también anudado a lo que decía la compañera, de cómo los cuerpos ahora, sobre todo desde la juventud y la adolescencia, ni siquiera a veces por el dinero, sino precisamente por esas presiones sociales o esas dinámicas culturales de presión, de alguna manera, que llevan a que quiera una chica, no sé, de 18, 19 años, como la protagonista de esta película, Pleasure o Placer, migrar a Estados Unidos y querer estar ¿no? Y enfrentarse a toda esa realidad que va mucho más allá a sentir placer y tener pues sexo con diferentes hombres y en diferentes situaciones, y es enfrentarse precisamente a eso. Esta protagonista de esta película tiene precisamente una crisis de identidad muy fuerte, pues es una adolescente, ¿no? Y que finalmente no se halla ni en Europa, ni tampoco en Estados Unidos, en esta industria, y pues también se ve enfrentada como a esa degradación, no solo de los cuerpos y como de esa situación, sino también precisamente como de la misma identidad, o sea, termina en esa búsqueda también dándose cuenta de cosas. Entonces, eso anudado un poco a lo que mencionabas del cuerpo, perdón, de la moneda viviente y de cómo los cuerpos, eh, digamos, hoy en día esa relación del cuerpo y la moneda no sé, ha trascendido de una manera más líquida, ¿no? Es como una liquidez también precisamente como del placer. Es como un comentario que quería hacer y pues de quizás preguntar si como anudado a lo que, a una pregunta que te hacían también en el chat un compañero, y él decía cómo de pronto este cuerpo sin órganos que planteaba Artaud puede ser como una forma transgresora de generar como, sí, quizás una transformación o una forma diferente de, de establecer el cuerpo desde esa disrupción, puede ser en la sociedad hoy en día, ya que pues no sé, ni siquiera como el placer mismo, ¿no? O sea, hablábamos también de las becas, es decir, como ese mismo placer también que una como mujer pueda tener con una misma, ya ni siquiera es como algo transgresor hoy en día, pensaba eso. Gracias por el espacio. Eso, gracias Lorena. Sí, ahí sirve de dato para Sandra. No sé si Sandra está todavía aquí, sí. Lorena, puedes copiar la película, por favor, allí, Plesur, por favor, para que lo tenga en cuenta Sandra, allí, que me parece importante. Y no había visto lo del chat, sí, ahí el concepto de cuerpos sin órganos de Artaud, que lo retoman de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que es sumamente interesante, nos ayuda a comprender también esta nueva forma de asumir el cuerpo, ya no como una memoria directa de lo que es un órgano en tal, sino como esa transposición de la posibilidad de que un órgano pueda representar otra cosa. Y como lo digo, el teatro, en este caso de la crueldad de Antonin Artaud, puede representarnos. Y ahí recuerdo un verso de Paul Valéry cuando dice que lo más profundo es la piel, no, ya no tanto el alma, sino la piel, el cuerpo, y lo que dice que somos capaces con un cuerpo,
recuerden Artaud y demás, y que el concepto de conatus, de deseo, que lo toma Spinoza. Ya Spinoza en el siglo XVII estaba pensándose sobre lo que es el cuerpo, lejos de las fronteras del alma o de producción útil del mismo, sino a través de otras aristas. Entonces el cuerpo, el análisis del cuerpo es muy nuevo, no hemos pensado el cuerpo sino hasta hace muy poco, es más o menos lo que dice Foucault en Las palabras y las cosas, la muerte del ser humano, retoma lo que habla Nietzsche, la muerte de Dios. Acuérdense que Nietzsche, retomando a Hölderlin, habla de la muerte de Dios y Foucault habla sobre la muerte del ser humano. Pero entonces si hubo una muerte, también hay una creación. Y para Foucault el cuerpo, el del ser humano actual, es una invención que más o menos tiene 200, 250 años y que está precedido por toda la gestión institucional del mismo y a través del uso de los placeres. Pero bueno, ahí son elementos bastante interesantes. Entonces, en síntesis, el cuerpo tiene caducidad, no solamente a través de la muerte, sino a través de esos estatutos discursivos que ha propuesto la misma humanidad y el sistema, la axiomática capitalista. Reitero, lamentablemente la mujer tiene vida útil en una sociedad capitalista menor que el hombre. Una mujer es un objeto de consumo hasta los 20, 35, digamos, estoy diciendo un número, pero si ustedes ven, siempre se la va relegando a otras cuestiones ya después de una edad determinada, porque su juventud ya ha sido explotada, y no solamente por ella, sino también por el contexto. Y el problema es reinventar toda la axiomática capitalista para reinventar tarde o temprano el cuerpo, no como esa cárcel, sino como el principio de Mobius que dice Foucault. Ya no es el cuerpo la cárcel del el alma, sino que es el alma la cárcel del cuerpo, entendiendo el alma como un escenario discursivo, donde se le mete el miedo, la culpa, la necesidad de la confesión, en fin, todo eso. Entonces, el alma como discurso punitivo para reprimir el cuerpo. Entonces, el conatus espinociano es el deseo de cuerpo, o sea, deseo mi cuerpo y lo vivo, y el cuerpo sin órganos de Artaud es muy importante. Bueno, Einar, ya creo que daríamos final, y gracias a todos y todas por eso. A eso, ahí ya copiaste la película Plesur. Einar, tienes la palabra, no sé. Perfecto, Felipe. Entonces, te reitero los agradecimientos por la temática, porque pues es una cuestión de la que no manejo, y pues es muy grato poder también aprender de vos, hermano. Para el próximo sábado 24 de septiembre no tendremos sesión del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, toda vez que para ese día hay una actividad del programa de filosofía llamada Cuartas Jornadas de Investigación, ¿sí? Entonces, como les habrá llegado ya la información, los y las invitamos para que asistamos ese día a esa actividad. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y una feliz tarde. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias a todos.